En el vídeo de hoy vamos a ver la última de las curvas cónicas, la hipérbola. La definiremos, veremos sus generalidades y los elementos que la componen. Si nos basamos en su definición geométrica, diremos que la hipérbola es la curva que obtenemos al cortar una superficie cónica recta de revolución con un plano paralelo a dos generatrices del cono. La curva obtenida es una curva abierta y de dos ramas. Si ahora la definimos como lugar geométrico, y esta es la definición que a nosotros nos va a interesar más, diremos que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante e igual al eje real a A'. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquier punto P perteneciente a cualquiera de estas dos ramas cumple la siguiente propiedad. Esta distancia de aquí menos esta distancia siempre es igual a esta otra distancia. Vamos a empezar a analizar y nombrar los elementos que estamos viendo. Aquí vemos tres parejas de elementos, A', B', B' y F'. Es importante saber que siempre de estas tres parejas de elementos vamos a conocer al menos dos. Y sabiendo la posición de estos dos vamos a poder obtener el tercero. Por un lado, tenemos A', que son los vértices de la hipérbola y que conforman el eje mayor o eje real al que nos hemos referido en la definición. Por otro lado, tenemos B', que forman el eje imaginario. Y por otro último lado, tenemos los focos F'. La distancia entre los focos se denomina distancia focal y los segmentos que unen un punto cualquiera de la curva con los focos se denominan radiovectores. Ahora bien, ¿qué relación guardan estos tres elementos entre sí? Si conocemos A', podemos trazar esta circunferencia que marco en amarillo de diámetro el eje mayor o real. Si conocemos F', podemos trazar esta otra circunferencia gris de diámetro la distancia focal. Y si conocemos B', podemos trazar este cuadrilátero cuyos lados pasan por los puntos A y B y queda escrito del siguiente modo entre los vértices de la hipérbola. Y vemos que estos tres elementos están inscritos uno dentro de otro, de menor a mayor tamaño. Así pues, si conocemos por ejemplo los puntos A y B, podemos dibujar este cuadrilátero y a continuación su circunferencia circunscrita. Y ya obtenemos los focos. También podemos desplazar la distancia OC, que es el vértice del cuadrilátero, a este eje y ya tendremos localizado el foco. Si los puntos que nos dan son A y F, podemos dibujar la circunferencia mayor, luego trazar los lados del cuadrilátero por A y donde nos corte con la circunferencia, trazar la horizontal hasta B. Y por último, si lo que nos dan son B y F, podemos trazar la circunferencia mayor, luego las horizontales por B, y donde nos corten a la circunferencia, bajamos en vertical y tenemos A. Esta curva es quizás de las tres la que tiene más complejidad, pero la clave es tener esta imagen mental de que cada una de estas tres parejas de puntos tienen asociada una figura, y que se van inscribiendo una dentro de otra de menor a mayor tamaño. Bien, seguimos con el análisis de los elementos. Estas dos ramas abiertas que forman la hipérbola son simétricas tanto respecto a este eje como a este. Existen por tanto dos ejes de simetría y el punto donde se cortan es el centro de la hipérbola. Estas dos rectas de aquí que aparecen como novedad en esta curva son las asíntotas y son las tangentes a la curva en el infinito. Por lo tanto, nunca se nos van a cortar en el dibujo. Tienen la propiedad de que pasan por el centro y por los puntos C, que son los vértices del cuadrilátero. Vemos entonces que estas son muy fáciles de trazar. Pero además de estas tangentes en el infinito, la hipérbola cuenta con tangentes en cada uno de sus puntos P. La tangente es la bisectriz del ángulo formado por los radiovectores. Y por último tenemos la circunferencia focal y principal. Su definición y trazado coinciden con los datos dados para la elipse. La circunferencia focal es aquella de centro de los focos y radio el eje mayor o real, en este caso A'. Hay dos, una por foco.
La circunferencia principal es aquella de centro O y radio el semieje mayor o A. Es la circunferencia en amarillo asociada al punto AA' a la que nos hemos referido al comienzo de la explicación y sigue cumpliendo la propiedad de que pasa por los pies de las perpendiculares a las rectas tangentes desde los focos. Bueno, pues con esto habríamos acabado con los elementos y propiedades de la hipérbola. Como os comentaba anteriormente, es quizás la más compleja en cuanto a elementos y relaciones, pero mantiene muchos de los conceptos ya estudiados en las otras curvas cónicas. Por último, os dejo algunas imágenes de curvas hiperbólicas que podemos ver en nuestro entorno.